pueden ayudar a abrir sus Biblias en Juan 12, vamos a leer del 44 al 50. Cuando lo tengan listo, si me ayudan con un amén, por favor. Igualmente, hermanos, voy a empezar yo. Ustedes continúan con el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al 50 nos unimos todos. Dice la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos juntos, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oremos por nuestra palabra, hermanos. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor, alabándote, Señor, y glorificándote. En esta noche, Señor, te ponemos la palabra en tus manos, Señor, que nuestro hermano que nos va a compartir de tu palabra, Señor, pueda ser tocado por ti, Señor, que tú puedas estar hablando, Señor, el mensaje que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y como te lo decía en un principio, Señor, que tú seas con nosotros, Señor, día a día, Señor, que esto que aprendamos, Señor, y que escuchamos el día de hoy, Señor, no solo se quede aquí, Señor, no solo se quede en una palabra, Señor, sino que tú seas recordando, Señor, esto que nosotros aprendamos en nuestro día a día, Señor, y que no solo lo recordemos, Señor, sino que lo podamos poner en práctica, Señor. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Demos paso a nuestra palabra, hermanos. Buenas noches, hermanos, a todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo la palabra. Hoy empezamos otro mes, hermanos. Parece, cuando menos a mí, así me parece que apenas hace unos días celebramos el fin de año y la Navidad. Y estamos en abril, hermanos. Mayo, junio, mitad de año, mi cumpleaños, hermanos, junio, y estamos avanzando a pasos muy acelerados, hermanos. Y lo digo porque el tema general de este mes, o de estos martes, de este mes de abril, el tema general se llama acontecimientos finales, y refiere una cita ya en Juan, capítulo 12, versículo número 16, que dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Sabes, hermano, yo creo fielmente que vivimos los últimos tiempos y que Cristo viene pronto por su iglesia. Eso, las señales, precisamente los acontecimientos que suceden, hermanos, pues nos llevan a pensar todo lo que la Escritura dice, todas estas rumores mundiales de lo que ha venido aconteciendo, ¿verdad? Con la llegada del señor presidente de los Estados Unidos y todo lo que ha generado, hermanos, y parece ser que por ahí escuchamos comentarios de que viene una tercera guerra mundial.
No sé si escuchaste apenas ayer o antier una declaración de la presidenta de México que decía que los Estados Unidos había pedido un archivo como de digitalización de los mexicanos y ella dijo que pues no lo teníamos. Pero en ese archivito de digitalización o del chip que te van a poner o de la marca que habla la Biblia, solamente nos reitera y nos dice, hermanos, Cristo viene pronto por la iglesia. Y estos son acontecimientos finales, hermanos. Pero nosotros no tendríamos por qué estar preocupados por esto. La Escritura dice, hermanos, y es uno de los temas de estos martes, el que vamos a compartir hoy, dice los que creen. De eso habla el texto que leyó Aarón, allí en Juan 12, 44 al 50, perdón. Y este es un pasaje, hermanos, que contiene palabras de Jesús. Jesús es quien las expresa, donde Él reafirma una misión, hermanos, y la relación que el mismo Jesús tenía con su Padre. En este contexto que Jesús habla, Él declara, ¿verdad?, que creer en Él, en Jesús, es creer en el Padre. Son uno mismo. Ahí Jesús está reafirmando esta misma persona, ¿verdad?, que es trina y que está conformada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, como tú y yo lo sabemos. Y Él se presenta, hermanos, Jesús como la luz del mundo en estos versículos, que vino para iluminar a quienes creen en Él y para librarlos de la oscuridad. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, hoy podemos decir amén, porque ciertamente si podríamos echar o lo podemos hacer una retrospectiva de nuestra vida, veríamos tal vez muchas cosas de las que Dios nos sacó, de las que Dios nos rescató, porque Dios nos trajo, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. También Jesús en este texto, en estos versículos, Él enfatiza que Él no vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy presente, hermanos, porque yo creo también que a veces somos muy ligeros para juzgar. A veces fácilmente podemos emitir un juicio de algo o de alguien. Y yo de repente escucho personas, y a veces me he escuchado a mí mismo, cómo somos, pero rápidos, hermano. De verdad podemos emitir un juicio y un análisis tan profundo de la vida del otro. Y entonces podemos decir, mira, sí, ¿no? Y el hermano y la hermana. Y podemos hacer toda una historia, hermanos, ahí. Eso se nos da, y no hablo de la iglesia como tal, o sea, hablo de las personas, de la sociedad. Eso es muy común hoy, poder juzgar. Pero Jesús no vino a eso. Él no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido, a salvar a los que hemos creído en Él. Sin embargo, Jesús menciona, hermanos, que aquellos que rechazan la palabra, pues sí tendrán, hermanos, un juicio, serán juzgados en el día en el que el Señor nos llame a su presencia, o como decíamos hace un momento, el día que Dios venga por su iglesia. Eso lo tenemos garantizado todos, hermanos, la muerte y el juicio de Dios, todos, hermanos. Ahí pasaremos absolutamente todos, los que creen y los que no creen. Y esta misma palabra, hermanos, que Jesús daba, pues son mandatos como tal de Dios, ¿verdad? Quien dio la instrucción de haber mandado al Hijo, de haber dado al Hijo para que Él pudiera hacer lo que Él hizo por nosotros. En esencia, este pasaje, hermanos, habla de la fe, de la salvación y del vínculo que hay entre el Padre y Jesús, inseparables, enfatizando siempre pues la importancia de aceptar lo que Jesús nos enseña, y que también enfaticemos siempre, hermanos, que Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. En este pasaje también, hermanos, hay un énfasis muy marcado en esta frase, precisamente a los que creen.
y que se refiere precisamente a los que ponemos o a los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Ahí Jesús lo que está haciendo es explicarnos, hermanos, que aquellos que creen en Él están en realidad creyendo también en Dios el Padre. Por eso Jesús es muy enfático en decir, bueno, los que creen en mí, creen en el Padre, creen en el que me envió. Y entonces lo que decíamos hace un rato, Jesús nos está confirmando con estas palabras cómo es la persona del mismo Dios, ¿verdad? En tres partes o tripartitas o en tres personas, más bien dicho, ¿verdad? Que como ya decíamos, pues la componen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús fue definitivamente enviado directamente por el Padre para cumplir un propósito aquí en esta tierra, que es darnos salvación, hermanos, y darnos vida eterna. La fe en Jesús no solo ilumina, hermanos, a los creyentes, sacándolos de la oscuridad espiritual, sino que también les ofrece la salvación. Dios nos ha ofrecido, hermanos, a través de este sacrificio, la salvación. Ayer, creo, así va a ser, hace unos días, ayer, estábamos ahí desayunando algo y alguien comentó, ya viene Semana Santa, porque como ustedes saben, pues muchos descansamos esos días, ¿no? Cuando menos un par, su servidor un par. Y entonces dijo José Carlos, dice, sí, ahí se aplica la de gracias a Dios. Y yo dije, sí, amén, gracias a Dios, porque hasta los ateos se lo toman, hermanos, ¿no? Así de, no creo en Dios, pero pues si me dan 2 días, porque pues Jesús murió y resucitó, pues está bien, me los tomo, y se los toman, hermanos. O sea que la luz de Jesús ha impactado, hermanos. A veces una de las cosas que pregunto siempre es, ¿tú atacarías algo en lo que tú no crees? O sea, algo en lo que no existe. O sea, ¿cómo te pones a hacer todo un análisis sobre algo que no existe, ¿no? Los ateos básicamente hacen eso, atacan algo que no existe. Y entonces es un absurdo, que no existe para ellos, lógicamente, pero es un absurdo atacar algo pues que no existe, ¿no? Y entonces en ese absurdo pues también ellos se toman unos días, ¿no? Recordando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un aspecto importante, hermanos, en este texto es la fe, ¿verdad? La que abre la puerta a una nueva oportunidad de vida. El tema es los que creen, y al final el creer es tener fe, hermanos. Eso es tener fe o creer. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, hermanos, se nos abre una gama de posibilidades tan maravillosas, cosas que antes no habíamos visto, y lo que nos falta por ver, hermanos. Dios nos cambia la identidad, Dios nos cambia la manera de pensar, Dios nos cambia el corazón. Ciertamente seguimos siendo hombres que nos equivocamos, que fallamos, pero también sabemos que tenemos abogado para con el Padre, y que cuando nosotros vamos, ¿verdad?, al Padre y lo pedimos en el nombre de su Hijo, el Señor nos perdona y el Señor nos redime de esos pecados y de esas fallas. Quienes creemos, hermanos, a los llamados hijos de Dios que somos nosotros, como dice ahí en el Evangelio de Juan 1:12, pues hermanos, esto nos subraya como hombres y mujeres llenos de amor, ¿verdad? Y que Dios tiene cuidado de nosotros. Porque nosotros, hermanos, hemos confiado en el Señor, y cuando nosotros confiamos en el Señor, hermanos, Él nos brinda dirección, nos da propósito y consuelo, hermanos. Incluso en los momentos más adversos que podamos vivir, Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Quisiera hacer una reflexión en alguno de estos personajes bíblicos que creyeron en Jesús, hermanos, en circunstancias muy adversas. Mira, por ejemplo, Pedro, todos conocemos la historia de Pedro, ¿verdad? Pues un hombre, hermanos, que tuvo momentos de duda. El Evangelio de Juan también en el último capítulo narra precisamente en los últimos capítulos cómo Pedro niega a Jesús.
Después de que Pedro podía decirle, Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y entonces cuando lo identifican y dicen, él andaba con Jesús, dice, yo no lo conozco, ni lo he visto. Y entonces Jesús le había dicho, tú me vas a negar 3 veces. Y entonces Jesús le está diciendo a aquel hombre, hermanos, que pues él iba a pasar este episodio de prueba y de complicaciones y para poder fortalecer su fe. Y Pedro, aunque dudó, hermanos, en aquel momento cuando Jesús iba a ser crucificado, también es cierto que Pedro demostró una fe muy profunda, que Pedro le creyó ciegamente al Señor Jesús. Por eso cuando Jesús restaura a Pedro, también escrito en el Evangelio de Juan, lo restaura y le pide, ¿verdad?, que apaciente las ovejas. Entonces Pedro, hermanos, se vuelve realmente un pescador de hombres, un hombre que le cambió la identidad, como decíamos hace un rato, le cambió la mentalidad, hermanos, y no le importaba qué tuviera que pasar por predicar a Jesús. A veces, hermanos, estos ejemplos nos hacen meditar en dónde estamos parados tú y yo. Ciertamente han llegado los momentos de duda, sí, seguramente que sí, y seguramente llegarán. Pero sabes, hermanos, lo que sí nunca debemos perder de vista es que Jesús, hermanos, lo hizo todo por nosotros, que solamente basta creerle. Dios no nos pide nada, hermanos. Platicábamos el domingo allá en Maranata, y también lo he dicho aquí muchas veces, yo siempre defino a Dios como de nacionalidad argentina, ¿no? Porque Él es sencillo y carismático, hermanos. Dios no pide nada asombroso, solamente nos pide creerle, solamente eso. Y entonces al final a veces quienes nos complicamos la existencia por no creerle a un Dios todopoderoso somos nosotros mismos. El otro ejemplo, hermanos, es aquella mujer samaritana en el pozo de Sicar, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, se narra esta historia. Esta mujer creyó que Jesús, después de que Él le revelara verdades muy profundas sobre su vida y sobre la salvación, su fe la llevó a compartir el mensaje a toda su comunidad. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad, hermanos?, que los judíos y los samaritanos, pues no se llevaban. Iba a decir una frase ahí que usamos, pero no se llevaban. Y cuando Jesús habla con aquella mujer es transformada y le cree a Jesús. Y entonces dice la Escritura que aquella mujer empieza a hablar de lo que Jesús había hecho con ella. Decía, no me acuerdo si era el pastor Edgar o el pastor Armando en el estudio, a veces nos preguntamos, ¿qué le decimos a la gente? Era el pastor Armando en el estudio del jueves. ¿Qué predicamos, hermano? Y él decía, hay que predicar a Jesús, ¿no? Aquel ciego, hermanos, que Jesús sanó y que fue y que les dijo, ¿se acuerdan cuál fue la respuesta de aquellos maestros de la ley? Ese pecador te sanó. Ese que vive en pecado, lo definieron como un mal hombre. Y entonces aquel hombre dijo, pues mira, el argumento es muy fácil. Yo no sé si ese hombre es pecador o no. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué argumento podría haber, hermanos, para contradecir a ese ciego? Ninguno, hermanos. A veces no necesitamos ser muy letrados, sí leer la Escritura. Hay quienes pueden, hermanos, de repente ver algo que nosotros no vemos y no sé si te pasa, de repente yo digo, hijo, eso yo lo leí, ¿por qué nunca lo vi así? ¿Por qué nunca lo entendí así? ¿No? Hay quien tiene ese don, ¿verdad?, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y pueden ver cosas que tú y yo no vemos y que nos comparten. Y no necesitamos tener como esa inercia, hermanos, de ser los mejores predicadores. Yo te puedo asegurar, hermano, que si tú contaras lo que Jesús ha hecho en tu vida, eso tendría mucho más impacto en la gente. Lo que Jesús ha hecho. ¿Qué necesitamos predicar? A Jesús.
¿Qué era lo que hizo la mujer samaritana? Aquel otro hombre, hermanos, Nicodemo, maestro de la ley, él sí era un letrado, hermanos. Y cuando Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo, dice, ¿y cómo le voy a hacer para volverme a meter al cuerpo de mi mamá o al vientre de mi mamá? Y Jesús le dice, tú eres maestro de la ley. Yo creo que a veces así somos, ¿no, hermanos? Preguntamos cosas al Señor y yo creo que el Señor... Hay una frase que también la he compartido y me gusta mucho. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes. Entonces cuando nosotros planeamos, yo creo que el Señor dice, bueno, está bien, ¿no? Ya me omitió, pues que le dé, ¿no? Y ya cuando nos topamos con pared, hermano, dice, sí, Señor, ¿no? Cuando debió de haber sido al revés, ¿verdad? Pero lo cierto es que Nicodemo demostró su fe, hermanos, al defender a Jesús públicamente y ayudar a preparar su cuerpo cuando él fue enterrado. Aquel ciego de nacimiento, hermanos, ahí en Juan 9, un hombre que fue sanado por Jesús y a pesar de la oposición de líderes religiosos, declaró abiertamente la fe en Jesús, en el Hijo de Dios. Tomás, hermanos, ¿verdad? Tenemos hasta dichos ahí de Tomás. Yo como qué, hermanos, como Santo Tomás, ¿no? Esta la idea. Yo como Santo Aarón, ¿no? O Santo Isidro, o Santo así, ¿no? Y a veces nos ponemos así, no, Señor, yo como Santo Carlos. Hasta que no vea, no creo. Y entonces tomamos ese papel y no le creemos a Jesús, pero conocemos la historia de Tomás el incrédulo, ¿verdad, hermanos? Pero al final eso le ayudó a que su fe creciera y se convirtió, hermanos, en un evangelista ferviente, aquel hombre que dudó de Jesús. Y aquel hombre, hermanos, pues qué decir de aquel hombre que precisamente ya en estos ámbitos de Semana Santa, Semana Mayor, en la que recordaremos la crucifixión y la resurrección de Jesús, hermanos, aquel malhechor clavado también en una cruz, ¿no? Que fue una de las palabras que Jesús expresó en la cruz, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel pues no tuvo oportunidad, hermanos, ¿sabes? O sea, su vida de ladrón lo llevó a andar perdido, pero cuando tuvo la oportunidad de creerle al Señor, le creyó. Y eso le bastó para que Jesús le dijera una de las palabras más hermosas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahorita vamos a ver cuáles son las circunstancias, hermanos, o más bien déjame usar esa palabra, los premios que tenemos por creerle a Jesús. Hay recompensas por creerle a Jesús. Estos ejemplos, hermanos, al final nos muestran cómo la fe en Jesús transformó la vida de muchas personas tan diferentes, hermanos. Eran personas, algunos que caminaron con Él, otros que no tuvieron oportunidad, que eran ladrones, otros que eran de otra nacionalidad y que ni se llevaban, y entonces en sus circunstancias eran tan diferentes, pero tenían algo en común: le creyeron al Salvador del mundo. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú le has creído a Jesús? Mira, hermano, yo cuando leía esto, yo decía: Señor, indudablemente, yo creo en ti, yo voy a la iglesia, yo tengo muchos años en el Evangelio de conocerte, pero sabes, lo cierto es que a veces nos comportamos como si no le creyéramos. Nos comportamos como si Jesús no existiera para nosotros. Y Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús es donde gira todo lo que tú haces, tu trabajo, tu casa, tus hijos, tu esposa, todo, hermanos, la escuela, tus amigos deben de girar alrededor de Jesús. Este mensaje, hermanos, de creer en Jesús implica más que una aceptación mental. Es un compromiso, hermanos, integral, que impacta cada aspecto de nuestra vida, cada aspecto de lo que tú haces, hermanos. Jesús debe estar impactando eso. Esta fe o este tema de creerle a Jesús, hermanos, transforma perspectivas.
transforma valores, transforma actitudes y guía, hermanos, o nos guía hacia una relación más cercana con Dios y con quienes nos rodean, hermanos. No sé si has visto los anuncios ahora, eso, no sé qué sea la verdad, como que son suplementos alimenticios que han puesto en muchas casitas y entonces dice algo así como, me siento fantástico, algo así dice, ¿no? Y luego dice, ¿te quieres sentir como yo? Pregúntame. Yo creo que ese es el reflejo que nuestra vida debería de dar a todas las personas que nos rodean. Que la gente pudiera decir, wow, ese joven o esa jovencita o esa hermana, mira, o sea, se ve radiante, ¿verdad? Aunque te duela la rodilla, hermano, pero tú vas por la vida radiante, emitiendo la luz de Jesús. Y hay veces que, mira, hermano, eso también lo compartí no hace mucho tiempo. Yo no sé si a ti te pase, hoy ni siquiera a veces necesitamos predicar. La gente está necesitada de Dios. La gente pide, hermanos, que le digas cómo. Ya no es que tú vayas, sino que tú les digas. Te preguntan, o sea, casi Dios te lo manda. Y mira, a ver, platícale, ¿no? Si a ti te pasa, a mí sí me pasa. Y entonces es hablar de Jesús. Porque en esto, hermanos, Dios nos otorga la vida eterna. ¿Cuáles son algunas de estas recompensas de las que hablaba, hermanos? Precisamente esto, vida eterna. En Juan 3:16, uno de los textos más conocidos y más sabidos por nosotros, Jesús nos promete que quienes creamos en Él no pereceremos, hermanos, sino que tendremos vida eterna. Esto significa, hermanos, una relación continua con Dios después de la muerte. A veces es complicado, decía el pastor Armando en el velorio de mi hermana Rosita, ¿sabes qué nos separa de la vida? La muerte. Y a veces no queremos morirnos aquí. Y está bien, o sea, no es que vayamos por la vida diciendo, Señor, ya recógeme, ¿no? O sea, ya, Señor, recógeme. ¿No? Y recógeme, Señor. Y pues no, o sea, tampoco se trata de eso. Dios tiene el día y Dios tiene la hora. Y mientras tú estés aquí, tienes un propósito. O ya, hermanos, puedes decir como Pablo, Señor, he terminado la carrera. Mira, aquí ya traigo los bolsos llenos. Pídeme cuentas y mira, Señor, te voy a dar al 200, al 300%. ¿Ya estás listo, hermano? Para que Cristo venga y entonces podamos decir, Señor, mira, aquí está lo que me diste multiplicado por lo que tú quieras, hermano. Tenemos, hermanos, que aprender a valorar eso. Por eso Pablo era muy enfático en estos temas de la vida y la muerte. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Decía Pablo. Pero también Pablo decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso nosotros no le tenemos miedo a la muerte. Eso no quiere decir, hermano, que puedas andar por la vida y echándote tus tacos porque luego salimos mal de los triglicéridos y nos sentimos fatales, ¿no? O sea, que no cuides tu cuerpo, que no te mantengas bien, que trates de cuidarte y mantenerte sano. No, porque a veces malinterpretamos, bueno, pues como Dios tiene el día y la hora, pues entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Y entonces sacamos de contexto el texto y entonces podemos caer en estos asegúnes. Pero Dios, hermanos, a los que creemos, Dios nos ha regalado la vida eterna. Y es el regalo más hermoso. Es por lo que, hermanos, estamos aquí, por lo que aspiramos. Y por eso también Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día. Y Él vive y reina para siempre. Dios también, cuando creemos, hermanos, nos otorga el perdón de pecados. Es algo también que me gusta decir mucho, costamos caros, hermano. Dios pagó precio de sangre y dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 10:43 habla precisamente de esto, de que recibimos el perdón de nuestros pecados. Esto restaura, hermanos, o esto restauró nuestra relación con Dios,
porque estábamos apartados por completo de Dios, pero cuando Jesús murió, resucitó y nosotros le creímos, hermanos, entonces Dios o Jesús nos volvió a unir en nuestra relación con Dios, con el Padre. Y hoy, hermanos, tenemos algo cierto, que un día, hermanos, estaremos allá donde Él está, que Él ha ido a preparar morada. Es una recompensa que Jesús nos ha dado por haberle creído. No por lo que hayas hecho, no por lo que seas, no por lo que hayas logrado aquí, no. Tan solo basta creer a Jesús, creer que Jesús murió y que Jesús resucitó. Otra de las recompensas es la paz y el descanso, hermanos. Jesús da paz y descanso. Ciertamente seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo situaciones complicadas, enfermedades, pero Jesús invita, hermanos, a los que están cansados o a los que estamos cansados a veces y agobiados a venir a Él, al mismo Jesús, prometiendo darnos descanso. Eso está en Mateo 11, 28 y 29. Esta paz no depende, hermanos, de las circunstancias. Esto lo hemos escuchado muchas veces. A veces no sé si te pasa, hermanos, mira, si tienes casa, si tienes dinero en la bolsa, si tienes que comer, si tu familia está bien, entonces te sientes tranquilo y bien. Pero tu paz no debe depender de eso. Tu paz depende de la salvación que Jesús te dio. Así es que no importa las circunstancias, por más adversas que sean, no importa lo que oigas, no importa lo que veas, eso no importa, hermanos. La paz tiene que depender 100% de aquel que dio su vida en la cruz por ti y también por mí. Entonces eso es lo que nos da paz, eso es lo que nos da gozo. Por eso, hermanos, el gozo de la salvación es ese. Por eso aquellos hermanos en esta circunstancia, en lo que hemos estado viendo en Hechos de los Apóstoles, ciertamente hacían cosas grandes, pero también vivieron situaciones muy difíciles, ¿no? Y podían cantar y podían alabar a Dios y no importaba la circunstancia, porque ellos tenían gozo espiritual, que es otra de las recompensas. Cuando nosotros creemos en Jesús, viene un gozo, hermanos, más allá de las emociones. Ya no es una emoción, es una convicción, creer en Jesús, y entonces Jesús nos da gozo, hermanos. Viene un gozo que a veces no podemos explicar. También decíamos ese día, y sí me lo han preguntado muchas veces, pero ¿por qué si estamos en un velorio cantan? Mira, hermano, pues es que para nosotros es pasar de muerte a vida. Y siempre lo digo así, si Dios nos permitiera tan solo ver un minuto, hermanos, aquellos que se nos han adelantado y que están allá, yo creo que se nos arrancaría de la mente y del corazón la tristeza y todo eso que se nos queda, porque los veríamos, hermanos, en otras circunstancias totalmente diferentes. La mente no nos alcanza para imaginar. Y decía el pastor Armando, ¿cómo de qué edad iré, Señor? Y dice que es una pregunta, ¿cómo de qué edad iré a resucitar, Señor, allá cuando esté contigo? Y yo decía allá en Maranata, yo con que no me duelan las rodillas, pastor, ya con eso estoy del otro lado. O sea, ya si resucito allá con el Señor, pues más viejito o más joven, quién sabe, hermanos, eso en la mente no nos da, ¿verdad? Pero lo cierto es que vamos a estar allá. Y eso es recompensa de haber creído en Jesús. Jesús también, hermanos, cuando le creemos, Él nos transforma y nos guía. Porque me iré yo, pero dejaré al Consolador, dijo Jesús, y Él estará con nosotros o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe en Jesús nos permite, hermanos, la transformación interior a través del Espíritu que Él nos dejó. El Espíritu es quien nos guía, quien nos fortalece y quien nos consuela, hermanos. Gálatas 5, 22 y 23 habla precisamente de esto. Y lo más importante, hermanos, hoy tenemos acceso a Dios. Antes era un solo hombre el que podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año, y si aquel hombre entraba en unas circunstancias adversas, además de toda la vestimenta, le ponían ahí unos, lo voy a definir así, unos cascabelitos, ¿no? Que les decía si ya se había muerto o seguía vivo. Y entonces ya no sonaban, chin, ya se murió, y entonces lo jalaban, hermano.
y lo sacaban, ¿no? Nadie podía entrar ahí. Dice la Escritura que cuando Jesús exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, el velo, se rasgó de arriba a abajo, y entonces, hermanos, eso nos dio la oportunidad de poder entrar a la misma presencia de Dios. Por eso hoy podemos doblar nuestras rodillas, podemos, hermanos, pedirle directamente al Padre, ya no con un intermediario, como antes lo hacía el pueblo de Israel, con un sumo sacerdote, hermanos, y pues todos dependían de él, porque si ese hombre entraba mal, hermanos, el año era de maldición. Y si ese hombre la brincaba, hermanos, pues era bendición. Hoy ya no, hermanos. Hoy Jesús lo hizo todo. Jesús lo hizo todo, y entonces, hermanos, nosotros tenemos acceso a Dios. Eso nos ha reconciliado precisamente con Dios, y hoy tenemos, hermanos, acceso directo a través de nuestra oración hacia un Padre que es muy amoroso con nosotros. De esto habla Efesios 2:18, hermanos. Y esto es, hermanos, lo que nosotros obtenemos por creerle a Jesús. Cuando yo leía todo esto, decía: Señor, gracias. Perdóname, Señor, porque a veces actuamos como si no te creyéramos, o como si ni te conociéramos. A veces somos así. Pero sabes, hermanos, yo creo, y lo más hermoso ya en este contexto de Semana Santa, es saber, hermanos, que Dios no nos pidió nada más que creerle. Jesús lo hizo todo, hermanos, y Jesús nos da más de lo que merecemos. Jesús siempre, hermanos, está al pendiente de sus hijos, porque los que hemos creído en Jesús, creímos en el Padre, decía Jesús ahí en la cita de Juan. Entonces, hermanos, no nos resta más. A veces la Escritura es muy clara. No nos resta más que decir: creámosle a Dios. Yo sé que podemos decir: hermano, pues yo le creo hace muchos años, desde que yo le conocí. Sí, hermano, pero lo cierto es que debemos de creerle a Dios, debemos de ser obedientes a Dios, debemos de hacer lo que Dios nos pide hacer. Dios ya hizo su parte, hermanos. Nos falta a nosotros poder caminar conforme Dios quiere de cada uno de nosotros. Así es que hoy yo te invito a que nuestra oración sea una oración de gratitud a Dios, y le des gracias a Dios, porque cuando nosotros, hermanos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, Dios nos ha llenado de bendición tras bendición. Tal vez tú no las veas muchas veces, pero lo cierto es que Dios no nos ha dejado solos. Nunca, hermanos, nunca. Así es que, hermano, yo quisiera que hoy hiciéramos una oración para terminar y le dijéramos: Señor, gracias. Gracias porque cuando yo te creí, cuando yo te conocí, Señor, tú me regalaste tantas cosas, y es por eso que hoy podemos, hermanos, estar aquí en su nombre, alabándole y bendiciéndole. Así es que te invito a que podamos hacer esta oración de gratitud. Señor, te damos muchas gracias. Gracias te damos, Dios. A los que creen, nosotros te hemos creído, Señor. Y te agradecemos tanto, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Como decíamos en el contexto previo de recordar aquel sacrificio maravilloso en la cruz del Calvario, donde tú, Jesús, te entregaste por nosotros en obediencia al Padre y pagaste, Señor, lo que nosotros teníamos que pagar. Fue ahí donde, Señor, obtuvimos todas estas cosas que tú nos has regalado. Gracias, Dios, porque el mejor regalo que hemos recibido precisamente es la vida eterna que tú nos regalaste a través de ese sacrificio. Tú venciste a la muerte, Señor. Y hoy, Señor, tú eres quien la da, tú eres quien da la vida y tú eres quien la quita. Y nosotros estamos confiados, Señor, porque sabemos que un día, Señor, te veremos, que pasaremos de muerte a vida y que hemos sido recompensados en grande manera, Señor. Gracias porque con eso también, Señor, tú nos otorgaste el perdón de nuestros pecados. No es que seamos buenos, Dios,
ni es que seamos los mejores. Es que tú tuviste misericordia de nosotros y perdonaste nuestros pecados, Señor, y los has echado al fondo del mar y tú no te acuerdas más de ellos, Señor. Y esto es a través del sacrificio también de Jesús y de haber creído, Señor, en las cosas que tú hiciste. Gracias porque ciertamente, Dios, tú nos das paz, nos das descanso, nos das gozo, Señor. Ese gozo espiritual, Señor, que tanta falta hace hoy, Señor. Hoy vivimos con un tema ahí tan acelerado y el tema de moda es estar deprimidos, Señor, es estar tristes. Y Señor, nosotros que te conocemos podemos jactarnos de que tenemos la bendición tuya, Señor, y que podemos afrontar aún las cosas difíciles con gozo, con alegría, y te agradecemos eso. Gracias, Dios, por todas las cosas que has hecho con nosotros. Gracias porque hoy podemos tener acceso a través de la oración a ti, Señor. Y todo esto, Señor, porque hemos creído en el Dios que dio a su Hijo unigénito para que muriera y pudiera hacer, Señor, el sacrificio único y perfecto que se necesitaba para poder redimir, Señor, nuestros pecados y poder tener todas estas bendiciones. Por eso hoy solamente queremos agradecerte. Nos faltan las palabras, Dios, para poder agradecerte todas las cosas. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Así dejamos este lugar a mis hermanas.